seguridad energética, que es un concepto que el gobierno peruano maneja constantemente, se refiere al hecho de tener siempre más energía ofertada que la energía que demanda la población. ¿Qué quiere decir eso? Hay que tener instalada una cierta capacidad de generación de tal manera de que no solamente se satisfagan las demandas de la población, sino que haya una reserva. Que hay una reserva porque, como hemos dicho, una buena parte de la energía del Perú es hidroeléctrica, pero la hidroelectricidad depende de las lluvias. Y puede ser, como hay en este momento, una sequía, que haya una sequía en el norte del país, y entonces los reservorios no tienen suficiente agua y no se puede generar electricidad. Como la demanda es igual o sigue creciendo, esa electricidad tiene que salir de algún sitio. Y esa es la seguridad energética, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Hay que hacer funcionar centrales a petróleo, que son carísimas, con motores muy viejos, muy contaminantes. Algunos de esos motores son de 1970, por ejemplo. Pero hay que arrancarlos y hacerlos funcionar para poder satisfacer, y entonces eso aumenta obviamente el costo de generación y aumenta el precio de la electricidad que tiene que pagar pues, el público en general, o sea, todos ustedes, ¿no? Y porque eso pasa en su recibo de electricidad, obviamente, ¿no? Entonces, para evitar eso, el gobierno debería planificar a mediano y a largo plazo, como lo hacen otros países, como lo hace Brasil, como lo hace Chile. Brasil tiene un plan nacional de electricidad al año 2030. ¿no? En el Perú no hay planificación. Ha habido varios intentos débiles de hacerlo, que han quedado en nada prácticamente, en documentos que han costado muy caro, que han costado cientos de miles de dólares y que están más o menos archivados ahí, o en declaraciones del Ministerio de Energía y Minas, de que efectivamente se va a hacer un plan nacional y se pasan los meses y los años y hasta ahora no se ve nada. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esa planificación está reemplazada por lo que ya hemos mencionado, el libre albedrío de las empresas privadas, que ellas sí saben cuáles son las necesidades del país. La empresa privada, ¿cómo funciona? La empresa privada va a invertir si va a ganar dinero, obviamente. ¿no? Y ese dinero, obviamente, también pues, sale del cliente. ¿no? El cliente, que para la empresa privada pueden ser las distribuidoras de electricidad en las ciudades como en Lima del Sur, por ejemplo, o Edegel, o en el resto del Perú, Hidrandina, Electroperú, Electronorte, Enosa, etc. ¿no? Y ellas tienen que comprarle la energía a las generadoras. ¿no? Eso se hace ¿cómo? Se hace a través de subastas actualmente. ¿no? Hay un problema porque esas empresas de distribución no se quieren comprometer a largo plazo, pero una hidroeléctrica, por ejemplo, tiene que funcionar durante 30 años, 35 años para poder recuperar su inversión. Entonces necesita contratos a largo plazo. Y eso es un problema actualmente para las inversiones hidroeléctricas, como lo ha sido en los últimos 10 años. El otro problema es que para las generadoras la electricidad en el Perú es muy barata. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las tarifas que son fijadas por un organismo que se llama OCINERMIN son demasiado bajas para las empresas de generación. Entonces, para ellos no es interesante invertir en hidroeléctricas, pero sí es más interesante invertir en generadoras a gas, porque se instala mucho más rápidamente. Una generadora a gas, en teoría, en un año podría estar funcionando desde el momento en que se decide iniciar la construcción. Una hidroeléctrica necesita de 5 a 7 años y medios logísticos muy grandes, ¿no? Construir carreteras, necesita cientos de camiones para transportar el cemento, los materiales, los equipos, campamentos con miles de personas, mientras que una generadora a gas
unas cuantas docenas de personas se pueden instalar. Entonces es mucho más simple para ellos hacer eso. Pero para el gobierno peruano no es interesante, mejor dicho, considera peligroso que se apunte solo al gas natural. El gobierno peruano quiere por lo menos gas e hidroeléctricas y algún otro medio de generación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gas natural en estos momentos depende de un solo tubo, que es el tubo de Camisea. Si mañana hay un ataque terrorista contra ese tubo, como 30%, 40% de la generación peruana desaparece. Entonces imagínense pues la catástrofe para las ciudades, las mineras, etc., ¿no? Entonces tiene que diversificar la generación, tiene que ser agua, gas y otra cosa. Y por eso, digamos, el gobierno empuja la construcción de hidroeléctricas en este país.